Nuevo caso práctico de las oposiciones de administrativos de la Seguridad Social. Hoy traemos un nuevo caso práctico con sus 15 preguntas, donde tratamos varios aspectos pues, que os puede salir en el examen. Siempre pues solemos hacer, digamos, supuestos que traten todo, pero especialmente pues nos gusta repetir o hacer mayor hincapié en los aspectos donde más posibilidades hay para que os salga en un examen oficial, ¿vale? Bien, en este caso simplemente esto es un texto introductorio donde decimos que el caso que se va a desarrollar trata sobre el acceso a prestaciones, derecho de jubilación, sobre las incapacidades o el fallecimiento. Estas situaciones, pues, que son muy cotidianas en la realidad, pues también pueden serlo en un examen donde vosotros os examinéis. Vale, vamos a ir del tirón a la primera pregunta. En este caso, para poder tocar todos los palos, pues lo que hacemos es, en cada pregunta ponemos un contexto y sobre ese contexto hacemos lo que es, digamos, la pregunta, ¿no? Esto no es un problema para examen porque el examen os los podéis encontrar así tal cual, porque la Seguridad Social en promoción interna trata así los supuestos prácticos, y esto no quiere decir que el libre pues sea igual o sea diferente. Os podéis encontrar un único texto donde está toda la información y sobre esa información os hagan las preguntas o que os den una información y en cada pregunta un contexto y hacer la pregunta sobre eso, ¿vale? Son diferentes opciones, pero que no es algo pues que realmente a vosotros os perjudique o el hecho de cambiar no pasa nada. Bien, vamos con la primera pregunta. Trata el tema de las jubilaciones y el contexto, que es la información sobre la cual después nos van a hacer la pregunta. Entonces, nosotros tenemos que recordar que en ese contexto puede haber una información que sea importante para resolver la pregunta o puede que no. Simplemente la información es humo y la pregunta está basada en un artículo en concreto de una ley. Puede también pasar. Muchas veces la gente falla en los casos prácticos porque se obcecan en buscar la relación entre la pregunta y la información. A veces no la hay, ¿vale? Simplemente eso, vosotros con la práctica ya no os vais a dar cuenta de eso. El contexto nos dice lo siguiente. Un cliente que está en alta con actividad profesional como autónomo, en reta, es titular de una explotación agrícola y se encuentra en régimen de actividad directa simplificada con trabajadores en el régimen general. Vale. Al llegar la edad de jubilación, decide cesar completamente en su actividad profesional, pero desea continuar con la explotación agrícola. Vale. ¿Se puede o no se puede? Lo que nos va a preguntar. ¿Tiene la obligación de seguir en el alta como autónomo o puede jubilarse y continuar con la titularidad de las explotaciones agrícolas? Señale aquella respuesta que considere correcta. Vale. Recordar y observar especial interés en las coletillas de las preguntas cuando os indiquen que señaléis lo correcto o señaléis lo incorrecto. Es muy común en las prácticas del día a día, los test, por ejemplo, que hacemos en el centro, es muy común que la gente falle las respuestas porque siempre tienen lo mismo. Ay, es que no he visto el incorrecto. O sea, eso es muy típico, debéis de prestar atención. ¿De acuerdo? Bien, las respuestas son las siguientes. La A nos dice que la jubilación es incompatible con el trabajo, eso es lógico y coherente, pero recordad que siempre el derecho más o menos tiene una regla que siempre prohíbe algo y luego da unas excepciones, ¿no? La jubilación es incompatible con el trabajo, excepto para los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen el salario mínimo interprofesional. Además, si la actividad agrícola es significativa, las tareas de dirección deben ser realizadas por un tercero. Vale, esto me suena, pero evidentemente debemos de leer el resto de respuestas para saber si estamos en lo correcto o si hay alguna que sea más correcta todavía. En caso de que existan dos preguntas que os suenen bastante a lo que habéis estudiado, debéis de elegir aquella que contenga más información porque es la que contiene más verdad en base a un artículo, que es la literalidad de la norma, ¿no? La B, la jubilación permite seguir trabajando como autónomo sin restricciones, ya que no hay limitaciones sobre los ingresos que se puedan obtener. O España hay restricciones con ingresos, eso es mala vez. C, puede jubilarse y continuar con la explotación agrícola sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional, manteniendo todos los derechos adquiridos como autónomo. No me parece muy coherente. Y de Dinamarca la jubilación implica la obligación de cerrar la explotación agrícola por completo sin posibilidad de continuar con la actividad. Ya sabéis que se puede continuar con la jubilación haciendo una actividad, pero parcialmente. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A, que es que la jubilación es incompatible con el trabajo, excepto para trabajos por cuenta propia cuyos ingresos no superen los del SMI, los del salario mínimo interprofesional. ¿Vale?
que esta sería la respuesta correcta. 2. Jubilación activa. En el contexto, que es la información, nos dice lo siguiente. La señora Juana González, que ha estado jubilada y cuyo estado de jubilación fue reconocido hace 2 años, es decir, que ya lleva 2 años jubilada, desea volver a trabajar por cuenta propia, de alta en reta, planea solicitar la jubilación activa para poder combinar su pensión con su nueva actividad laboral. Vale. La pregunta es sencilla, donde nos dice que si esto es posible. ¿Es posible que esta persona pase a la jubilación activa y en caso afirmativo recibiría alguna bonificación en su cotización? Vale, vamos a ir respuesta a respuesta. A. Es posible pasar a la situación de jubilación activa, correcto, desde la situación de estando jubilado, correcto, lo que le permite cobrar un 50% de la pensión, correcto, y trabajar como autónomo sin limitación. Sin embargo, deberá pagar una cuota de solidaridad del 9% sobre la base de cotización. Sí, y esto es un poco, a mí me toca un poco las narices porque lo del 50% es fácil de recordar, porque bueno, pues no son porcentajes difíciles de recordar y además tiene lógica y por eso lo memorizamos fácilmente. Pero ahora meterte entre pecho y espalda el 9% este de cuota de solidaridad que hay que pagar, yo sé que es complicado, es un coñazo, pero esta es la correcta y esta pregunta es típica de manual que la pongan, ¿vale? Entonces tenéis que recordar en la medida de lo posible este 9%. Este está regulado en el artículo 310 de Real Decreto 13/2022, ¿vale? Compatibilidad de las cotizaciones. Mm, lo digo para que lo recordéis. El resto no son las correctas, de todas maneras. No es posible pasar a la jubilación activa, ya que la legislación actual prohíbe a los jubilados trabajar por cuenta propia. Eso ya cualquiera que haya estudiado parcialmente lo sabe. Se puede trabajar como autónomo, pero perderá el derecho a contraer cualquier parte de su pensión de jubilación. La pérdida de derechos hoy en día es tan complicada, ya que no se permite combinar ambos ingresos y si se permite y de solicitar la jubilación activa se puede cobrar 30%. No tiene sentido, no lo recordamos de ningún artículo. Por tanto, la A sería la correcta. Bien, la recaudación. Bien, recaudación por parte de la Seguridad Social. ¿Qué pasa aquí? Contexto, información. En el marco de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social es importante entender cómo se llevan a cabo las revisiones de los actos relacionados con el procedimiento ejecutivo o procedimiento de apremio. El procedimiento ejecutivo, procedimiento de apremio. Apremio es lo contrario a premiar, que es castigar realmente. En este caso, esto es un procedimiento administrativo, no judicial, que tiene la Seguridad Social, porque también lo tienen otras administraciones como Hacienda, cuando una persona voluntariamente no ha satisfecho sus obligaciones. Lo que te hace es que actúan contra tu patrimonio y por patrimonio entiende todo lo que sea, de todo lo que seas propietario. Lo único que pasa es que, digamos, se va a embargar desde lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué es lo más fácil de quitar? Pues dinero en cuenta. Cuando no hay dinero en cuenta, nómina. Cuando no hay nómina, ya ahí se entra a embargar propiedades. ¿Qué es mucho dinero? Pues a embargar piso y demás, aunque esas cosas se intentan evitar en la realidad, acaban pasando en casos donde hay deudas grandes, ¿no? Bien, pero digo lo del que es un procedimiento administrativo porque, por ejemplo, reconociendo que es un proceso administrativo, ya solo con esto esta pregunta la podríais sacar sin problema. Esto afecta tanto a los autónomos como a las empresas que deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Perfecto. ¿Cómo se lleva a cabo la revisión de actos de gestión recaudatoria? Vale, la revisión de actos se refiere a actos administrativos, porque el proceso de recaudación es un proceso administrativo, no judicial. Entonces, la A nos dice, la revisión de actos de gestión recaudatoria está a cargo de la Tesorería General, correcto, porque es un proceso administrativo, es una competencia administrativa, quien realiza la gestión de manera autónoma y solo recurre a los tribunales en caso de necesitar una revisión judicial. Esta respuesta tiene lógica. ¿Qué hacen realmente los tribunales con los actos administrativos? Pues lo único que hacen es impugnarlos cuando son contrarios a la ley, básicamente. Pero realmente quien tiene la capacidad de gestionarlos, de tratarlos, de dictarlos y demás es una administración pública, en este caso, pues la Tesorería General, ¿no? El resto de respuestas la podéis casi eliminar por lógica. La revisión de los actos de gestión recaudatoria se lleva a cabo exclusivamente por los tribunales, no porque es un acto administrativo, no tiene sentido. Los tribunales solo tocan temas procesales, quienes tienen la autoridad para evaluar y modificar cualquier acto recaudatorio. No, ellos no modifican, ellos anulan y pueden, digamos, en su resolución obligar a una administración pública a que haga algo, eso sí,
pero no cambian así por ser que sí hubo un acto administrativo, porque eso es competencia de una administración pública. C, la revisión es un proceso que se lleva a cabo automáticamente, hombre, automáticamente complicado. Cada año sin necesidad de intervención de la Tesorería General. Es una competencia administrativa, tiene que intervenir la Tesorería. B, los actos de gestión recaudatoria son revisados por un comité de expertos independientes que determinan la validez de cada acto antes de su ejecución. Quien más o menos tenga una ligera idea de lo que son la naturaleza de los actos administrativos sabe que esto no funciona así. Los actos administrativos se dictan y si tienen cualquier tipo de error es cuando entonces se revisan. Y si van contrarios a una norma y ya han producido obligaciones, pues entonces se impugna ante un tribunal. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, que es lo que había dicho. La revisión de los actos en gestión recaudatoria está a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social, que es quien realiza la gestión de manera autónoma y lo recurre ante los tribunales en caso de necesitar una revisión judicial. Perfecto. Pregunta 4. Automaticidad de las prestaciones. Bien, vamos a ver qué información nos da el texto. Nos dice, el sistema de seguridad social es fundamental para entender el concepto de automaticidad de prestaciones, ya que este principio garantiza el acceso a las ayudas y beneficios independientemente de ciertas obligaciones que deben cumplir los responsables de las cotizaciones. La pregunta, el trabajador Juan Hernández va a solicitar la prestación por desempleo después de que su empresa lo decidiera, pero la empresa no ha cotizado desde hace meses. ¿Se produciría la automaticidad de las prestaciones? Vale, vamos a ir respuesta a respuesta. La primera, sí, la automaticidad de las prestaciones es un principio correcto, solo tenemos que recordar, por eso lo podemos subrayar, porque bueno, los principios, yo desconozco el por qué, pero a los examinadores les gustan mucho, con lo cual en la legislación que vosotros estudiáis no hay muchos principios como tal, sí en el tema uno, en la parte de constitución, en la parte específica y tal, pero luego no son tantos como pasa por ejemplo en otros temas, con lo cual yo os recomiendo que lo hagáis especial hincapié por si cae algo sencillo. Es un principio que garantiza el derecho a recibir prestaciones sin importar si los sujetos obligados cumplen con sus deberes instrumentales como la afiliación alta y baja y cotización. Esto asegura que el incumplimiento empresarial no afecta al derecho a las prestaciones. Claro, esta es la correcta. Este principio lo que dice es que si tú como trabajador has estado trabajando, pero es tu empresa quien no ha, digamos, realizado sus obligaciones con la seguridad social, pues eso no afecta a tus derechos ya, en este caso, cotizados. Eso es lo que cumple este principio, ¿vale? Y es la que es correcta, la respuesta correcta, ¿vale? El resto, resumida cuenta, no tiene sencillo. Sí, la automaticidad de prestación significa que las prestaciones se otorgan automáticamente, y no es automáticamente. Cuando hay una irregularidad hay un proceso para ello, ¿no? Sí, no, este principio establece que la seguridad social no puede adelantar ningún tipo de prestación. Eso no es lo que dice ese principio. Y no, la automaticidad de prestaciones implica que los beneficiarios deban solicitar ayuda de forma manual. Y manual tampoco, en todo caso individual. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta es la 5, afiliaciones. Vamos a ver. El texto la información, el texto. En el régimen general de la seguridad social es crucial que los trabajadores y empleadores cumplan con las obligaciones de alta y baja, efectivamente. El incumplimiento de estos procedimientos puede tener repercusiones significativas tanto para el trabajador como para el empresario. ¿Qué pregunta nos hace? La empresa de Juan no ha cumplido con la legalidad de este caso, no ha cumplido con la legalidad en este caso respecto a algunas personas trabajadoras. ¿Cuáles son los efectos de no cumplir las obligaciones de alta o baja en el régimen general? Vale, sencillo. La primera, no cumplir adecuadamente con las obligaciones de baja implica que la obligación de cotizar persiste hasta que la Tesorería General tenga conocimiento formal del cese, lo que puede generar complicaciones adicionales si no se cumplen los procedimientos establecidos. Claro, esto quiere decir pues que en principio la Tesorería General cuenta, pues, sigue digamos cotizando a las personas que están dadas de alta en que las empresas no paguen digamos las cotizaciones. Esto pasa mucho en los procedimientos cuando las empresas quiebran, cuando son empresas como tal, sociedades grandes, ¿no? O bueno, sociedades en general. Cuando quiebran, entran en concurso de acreedores,
es como que los propietarios de la empresa, porque muchas veces a lo mejor han fallecido o incluso son extranjeros y se quitan de en medio y hasta luego Lucas. Mm, no se pronuncian ni con la tesorería ni con nadie. Siguen los trabajadores dados de alta a la seguridad social, entonces cuando ya pasa un tiempo y el proceso judicial avanza, es el juez quien ordena que se, digamos, que cesen esas personas en la seguridad social, porque los empresarios no dicen nada y los otros, los trabajadores siguen cotizando, ¿vale? Entonces la seguridad social, hasta que o bien el empresario o bien un juez diga que ya no se cotiza más, siguen contando. El resto de respuestas, bueno, en resumidas cuentas, no tienen sentido. Ve, la falta de cumplimiento con las obligaciones de alta baja no tiene ningún efecto, no que va. Que no lo haga la tesorería va por ello, vamos. C, el incumplimiento de estas obligaciones solo afecta al trabajador, permitiendo que el empresario se exime de cualquier responsabilidad. Cualquiera que haya leído parcialmente un poquito el temario sabe que esto no es así. Como tú no cumplas con tus obligaciones, la administración va por ti, vamos. Si no se cumple con las obligaciones de alta o baja, la Tesorería General suspenderá las prestaciones automáticamente. No las suspenden automáticamente. Siempre tiene alguien que decir basta. O lo es el empresario o lo puede hacer una autoridad judicial. Por tanto, respuesta correcta. A. Pregunta 6. Incapacidad temporal. Esto, vamos, es un aspecto que regulado, es verdad que no es extenso ni complicado, pero da mucho juego para muchísimas preguntas de examen. Yo insisto mucho y he puesto una barbaridad en los casos prácticos sobre incapacidad, incluso para cálculos de cuánto finalmente se le queda a una persona si cobra 1.200 euros al mes, cuánto se le queda estando de baja. Considero que en examen os puede salir bastante. El texto nos dice lo siguiente. La incapacidad temporal es un concepto importante en el ámbito laboral y de la seguridad social, ya que afecta directamente a la capacidad del trabajador para desempeñar sus funciones laborales debido a problemas de salud. El texto nos da la siguiente información. La trabajadora Luisa Sánchez tiene un dolor intenso en la espalda que le permite acudir a su puesto de trabajo durante 3 días consecutivos. No dice que esté a fin de semana, ni hábiles, nada. Son días, debemos de entender que son días de trabajo, entre semana, generalmente. ¿Se podría incluir dentro de una incapacidad temporal? Vale, las respuestas que es lo que nos dicen. La primera, que es la A, nos dice, la incapacidad temporal se define en las normas como la situación en la que el trabajador sufre una alteración de la salud, independientemente de la causa que requiere, perdón, asistencia sanitaria de la Seguridad Social y le impide temporalmente desempeñar su trabajo durante los periodos máximos determinados por ley. Vale. Evidentemente, esto es una pregunta muy sencilla y la respuesta es sencilla. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué pasa con las preguntas sencillas? Muchas veces las preguntas sencillas son las más complicadas. ¿Por qué? Esto que está aquí, es decir, la respuesta A es un copia-pega de la ley, por decirlo de alguna manera. Y lo que podéis encontrar en el examen es que la respuesta A y la respuesta B sean idénticas, salvo que, por ejemplo, cambien ciertos aspectos donde diga que se requiere asistencia sanitaria o que no se requiere asistencia sanitaria de la seguridad social. O que impide y no impide temporalmente o le quitan el temporalmente. ¿Por qué ponemos esto? Pues para ponernos en preaviso, que eso es muy típico en los casos prácticos y de que os podéis encontrar frases idénticas, pero con que siempre busquéis la diferencia porque a verla la hay. Y definiciones tan sencillas como esta, no solo hace falta comprenderlas, sino que hay que memorizarlas como tal, enteras. Si el que tenga problemas para memorizar algo tan largo, pues en este caso lo podéis escribir 15 veces. Una vez que ya la hayáis escrito 15 veces en el propio examen, vuestra mano, si probáis, os va a ir escribiendo la frase entera. ¿Vale? En este caso, en la A, que es lo que yo hemos utilizado como ejemplo, para que sepáis lo que es. Continuamos con las incapacidades temporales. 7. La incapacidad temporal es un proceso regulado por la Seguridad Social que implica una serie de elementos clave que determinan su validez y aplicación. Comprender estos elementos es fundamental para trabajadores y empresarios. Vale. ¿Cuál de los siguientes es un elemento clave de la incapacidad temporal? Bueno, a mí este tipo de preguntas en un tipo test me parecen difícil de definir sin usar un taco. Me parece un poquito quisquillosa, porque es lo mismo, en el momento que te baile una letra, en el momento que te baile una palabra, te caes. ¿Vale? Entonces, en este caso, la respuesta, si no me equivoco, es la A. Sí.
es la alteración de la salud o puede ser causada por una enfermedad común, profesional o por un accidente, sea laboral o no, incluyendo afecciones físicas o psíquicas. Otra, en este caso, otro elemento es la necesidad de recibir asistencia sanitaria de la seguridad social, aunque no se excluye la posibilidad de acudir a la medicina privada para tratamiento adicional, puede compatibilizar sin problema, solo que la baja como tal solo la puede dar los médicos del sistema de salud público. 3. La incapacidad debe impedir temporalmente el desempeño de la actividad laboral del trabajador. ¿Cómo tenéis que ver esto? Estos son requisitos para que estemos propiamente ante una incapacidad temporal porque son los requisitos de la norma. ¿Vale? Recordar que se pueden hacer respuestas similares cambiando ciertas cosas y eso es complicado porque con los nervios que uno ya lleva puesto ese día, pues, y el tiempo en contra, os puede causar una mala pasada. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta, estos tres elementos yo me los memorizaría o los pondría por escrito. Pregunta 8, patrimonio y la seguridad social. Vale, esto es una pregunta de competencias. Las competencias, en la parte común, evidentemente tendréis bastante porque tenéis un montón de temas que hablan de competencias. Nada más que en el tema 8 de la parte común, pues la Administración General del Estado puede salir un montón y luego en materia de personal tenéis también un montón de competencias pues, que tenéis que estudiar y saber, ¿no? Más luego el tema 12 del propio ministerio, que además ha sido modificación reciente y las modificaciones son una pregunta de examen, vamos, brutal. Por lo que os recomiendo tener ese tema bastante actualizado. Pero en el caso práctico, es un aspecto también muy habitual, no solo en seguridad social, sino en la administración del Estado o incluso administraciones locales, ¿no? Son muy fáciles de que caigan, pero también de acertarlas. En este caso, el texto nos dice: la administración y custodia del patrimonio único de la seguridad social. Vale, la administración y custodia, que son dos términos como tal, en este caso son copias de la ley, tenéis que memorizarlos porque os pueden cambiar los conceptos de administración y custodia por poner, por ejemplo, conservación y justificación, que es una competencia que tiene otro organismo, ¿vale? Y os preguntan que si es o no una competencia de la seguridad social. Y entre las respuestas, la D, por ejemplo, que es la que suele llevar, no ponen nada de lo anterior, es cierto. Es una manera muchas veces de liar a la gente porque con respecto al patrimonio, digamos que las competencias se suelen dividir entre varios organismos. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que dice la ley es que habla de la administración y custodia del patrimonio que tiene la seguridad social. ¿Vale? Es un aspecto fundamental pues, para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia del sistema de protección social en España, de quien en este caso nos pregunta a quién le corresponde la administración y custodia del patrimonio, donde en este caso nos da la respuesta correcta también, que es la A, y nos dice que el patrimonio único de la Seguridad Social está regulado en el artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social y su titularidad, adscripción, administración y custodia corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social. Vale. Porque hemos puesto esta pregunta, es sencilla, pero tiene un pequeño truco. Con respecto a competencias, más o menos es casi lo único que os pueden poner, de la parte específica, ¿vale? Y sobre todo en el caso práctico, no hay más. Pero ¿qué pasa aquí? Lo más normal es que en una pregunta de oposición de un caso práctico o incluso de tipo test, entre las preguntas o las respuestas no se haga referencia a los artículos concretos. Simplemente en las preguntas, en el enunciado, se indican, pero porque lo que quiere el examinador en ese caso es orientarte hacia dónde está dirigiendo la pregunta. Pero esto no suele pasar en la respuesta, pero en ciertos casos sí pasa. Pasa precisamente cuando la administración quiere hacer criba, porque hay pues no sé cuántas mil solicitudes, pocas plazas y entonces pretenden cribar. Entonces encontráis preguntas como esta. También porque vamos, en los comentarios de los vídeos me habéis puesto mucha gente, oye, pero pueden preguntar los artículos, vale, no te van a decir que el artículo 103 que regula, eso no te lo van a decir como tal, pero sí puede ser perfectamente que en una de las respuestas, cuando te den una solución, que de hecho tú al leerla te suene porque lo has estudiado, pero claro, no vas a caer en ese momento si es ese artículo o no, porque normalmente no se suele uno memorizar los artículos en este tipo de oposiciones. Bueno, yo lo que he hecho es traer la que he considerado más recurrente o que más pueda salir
para que la memoricéis por si tenéis la suerte de que os cae y está orientada de esta manera, pues, y caigáis en el artículo, ¿vale? Pero que es una forma de enunciarlo, que es legal, que no decimos qué, y que os la podéis encontrar. En este caso es la A, el patrimonio único, está regulado en el artículo 103 de la Ley General de la Seguridad Social y, como he dicho, las características, la adscripción, administración y custodia son de la Tesorería General, ¿vale? Bien. Vamos con la 9 también del patrimonio único, en este caso más sencilla, pero también es un ejemplo muy claro de lo anterior. Nos dice, la gestión del patrimonio único de la seguridad social es crucial para asegurar la financiación de las prestaciones y servicios que ofrece el sistema de seguridad social en España. Vale, muy bonito. Pregunta, ¿cómo se gestiona el patrimonio único de la seguridad social? Iríamos en este caso a la primera respuesta, donde nos dice el patrimonio único de la seguridad social se gestiona fundamentalmente a través de los recursos financieros que se detallan en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, incluyendo aportaciones progresivas del Estado, las cuotas de las personas obligadas, más generalmente lo que pagan los empresarios, y las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones y similares. Vale, los recargos son el interés que se paga en las sanciones por no pagarla a tiempo, por ejemplo, ¿vale? Por no pagar las obligaciones a tiempo. Son dos cosas muy diferentes a las sanciones, ¿eh? Y similares. Y también se incluyen los frutos, rentas, intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales, tal y como otros ingresos previstos en la disposición adicional 10 de la Ley General de la Seguridad Social. Lo mismo, os puede salir tal cual, ¿vale? Para que también lo tengáis en cuenta. De esto es la correcta. 10. Fondo de reserva. ¿Qué es el fondo de reserva? Bien, nos dice lo siguiente. El fondo de reserva de la Seguridad Social es esencial para garantizar la estabilidad del sistema de prestaciones en España muy bonito. ¿Qué es el fondo de reserva de la Seguridad Social? Vale, pues muy fácil. Es un concepto que en este caso lo que hay que hacer es memorizar la literalidad. No hace falta entenderlo. Eh, Vosotros en las oposiciones lo más normal que soléis hacer es entender algo y después memorizarlo, que la mayoría de preguntas van hacia la literalidad. Pero en este caso, si lo queréis memorizar sin entender, pues también está bien. La A nos dice, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un mecanismo creado para asegurar que el sistema de seguridad social pueda afrontar futuras necesidades en materia de prestaciones contributivas, constituyendo en la Tesorería General y nutriendo principalmente de excedentes de ingresos, excedentes que sobran. Vale. Eh, ¿Qué trampas puede poner aquí? La A y la B pudiesen ser idénticas y la C también además, donde la A te pone contributiva y la B no contributiva y en la C te pone no contributivas y contributivas. Y ahora dices tú, muy bien, ¿y ahora cuál era? Porque yo no me acuerdo, salvo que lo tengáis bien memorizado. Por eso, si lo tenéis en vuestro apunte, pues yo haría esto como tal. Aquí la clave, esto lo haría con los favoritos, esos que hoy en día hay de 10.000 tonos diferentes, pues lo pondría como sea para resaltarlo y tenerlo especialmente claro en mi cabeza. ¿Vale? Que además, en este caso, es la respuesta correcta. Bien, vamos a ver una prestación. Auxilio por defunción. ¿Qué es el auxilio por defunción? Es una prestación importante dentro del régimen de seguridad social que busca aliviar la carga económica de las familias tras la pérdida de un ser querido. Vale. ¿Qué es el auxilio por defunción? Me lo puedo encontrar en una pregunta simplemente haciendo alusión a este tipo de prestación, ¿no? Vale, pues tenemos que saber evidentemente que es una prestación que existe por muerte previo cumplir requisitos, evidentemente, ¿no? Y supervivencia que su objeto, es decir, el motivo por el que se crea es compensar los gastos ocasionados por el sepelio tras el fallecimiento de un trabajador cubriendo necesidades económicas inmediatas, ¿vale? Que es además la respuesta correcta. Lo único que tenéis que hacer aquí es saber literalmente la definición de un concepto. Ya está, porque el resto no lo son. Bien. Pregunta 12. Invalidez no contributiva. María es una mujer de 45 años que ha sufrido un accidente que le ha dejado una discapacidad permanente. Vale. Yo siempre también insistí un montón en las discapacidades. Creo que bueno, los tipos de incapacidades creo que algunos puede salir perfectamente. Y no es un aspecto complicado.
Debido a la situación, se ha informado sobre la posibilidad de solicitar la invalidez no contributiva, pero María quiere conocer los beneficios que puede obtener con esta modalidad para asegurarse de que puede cubrir sus necesidades y acceder a otros tipos de ayuda. Vale, ¿qué nos preguntan? ¿Qué beneficios da la invalidez no contributiva? No contributiva siempre es cuando no se ha alcanzado pues, normalmente requisitos mínimos de cotización. La acceso a cualquier prestación contributiva, esa no me suena. B, prestación económica, acceso a prestación en especie, que puede ser pues elementos materiales, elementos muebles, vaya, y compatibilidad con otras ayudas. Esa es la correcta, que es la que marca la ley y es la que en este caso tendríais que memorizar. El resto no tiene mucho sentido, podéis aplicar la lógica. Solo es una prestación temporal que, aunque persista la condición de persona con discapacidad, no es así. Es generación de impuestos durante toda su vida, sí, claro. Un sueldo en el café. No, no, es la B la que tiene más sentido. ¿Vale? 13. Jubilación no contributiva. Juan es un hombre de 68 años que nunca ha trabajado formalmente. Anda, está cumplido el sueño español y por lo tanto no ha cotizado a la seguridad social. Al enterarse de que existen prestaciones para personas en esta situación, decide informarse sobre la jubilación no contributiva para poder recibir algún tipo de ayuda económica en su vejez. Vale, ¿qué se le pregunta? Pues básicamente, ¿qué es la jubilación no contributiva? Pues recordar que siempre es no contributivo cuando no se alcanzan los tiempos mínimos de cotización o de haber trabajado, vamos, básicamente como en este caso. Aquí vamos pregunta por pregunta para descartarla. Una pensión que se otorga a cualquier persona sin importar su edad. No, o sea, aunque sea no contributiva, tiene requisitos, ¿eh? B, una prestación por desempleo para personas mayores de 65 años. No. C, es una pensión otorgada a ciudadanos que tengan más de 65 años. Estos son los requisitos, que no hayan cotizado nunca o no hayan alcanzado el tiempo necesario de cotización a la seguridad social para acceder a la pensión de nivel contributivo, que es cuando sí se cotiza todo. Esta prestación se concede siempre y cuando se cumplan los requisitos legalmente establecidos. Sin requisitos, pocas cosas nos van a dar, ¿vale? Por tanto, es la C, la correcta. Pregunta 14, convenio especial. No hemos tratado nosotros antes uno de convenio especial. El convenio especial es algo que está actualmente en la práctica, ¿eh? El convenio especial es cuando una persona, por ejemplo, le faltan 2 años para jubilarse y de repente lo despiden pues, porque la empresa quiebra o cualquier cosa similar. Entonces, lo que pretende hacer es pagar las contribuciones durante esos 2 años para que se le siga contando la cotización y poder, digamos, jubilarse a completo. ¿Vale? Vamos a ver cómo hemos anunciado en el contexto y cómo es la pregunta. Para que os pongáis un ejemplo. Laura es una trabajadora que ha estado empleada durante varios años, pero debido a una situación personal ha decidido tomarse un tiempo fuera del trabajo. Al informarse sobre sus opciones, descubre que existe el convenio especial de la Seguridad Social y se pregunta cómo puede beneficiarse de esta institución para mantener la situación en el sistema de seguridad social. Perfecto. La pregunta, ¿qué es el convenio especial de la seguridad social? Vale, esto es un tipo de pregunta, pero otra que os pueden poner es quién suscribe el convenio especial. Si es la empresa con la seguridad social, si es el trabajador con la empresa o si es el trabajador con la seguridad social y sería el trabajador con la seguridad social. Eh, Nos dice un acuerdo que permite a los trabajadores renunciar a sus derechos de pensión. Estos derechos no se pueden renunciar bajo ninguna mala forma. B. Una institución que permite al trabajador mantener su alta y la relación de seguridad social cotizando a su cargo en aquellos casos en los que se produciría, digamos, la baja o para completar la cotización del trabajador en situaciones donde se mantiene el alta o la situación asimilada al alta, pero no existe la obligación de cotizar. Esa es la correcta. Vamos, no obstante, a descartar el resto. Un tipo de subsidio no es una ayuda que se otorga a empleados del sector público, que va. C, un programa que ofrece descuentos de servicios de salud para trabajadores en activo. Bueno, esto, si en examen sacáis las cosas por descarte, también es una ayuda muy buena, porque aquí de repente ya podéis pegarle un tijeretazo a dos respuestas y ya tenéis solo dos para elegir. Vais a la A y no es, evidentemente se puede cortar también porque esto no tiene ningún sentido, o sea, no hay nada que te haga renunciar a tus derechos, ¿vale? Entonces la B es la correcta y es lo que he comentado. Es una institución, es una pequeña, es un acuerdo que se hace entre el trabajador y la seguridad social, pues para que él abone sus cotizaciones
y durante el tiempo que le quede, unos 2 años así, pues para poder después jubilarse al 100%. ¿Vale? Vamos con la última 15, la acción protectora, que es la base de todo lo que estáis estudiando. El texto nos dice que Carlos es un joven que acaba de iniciar su carrera laboral, se interesa por cómo funciona el sistema de seguridad social y ha escuchado hablar de la acción protectora, pero no está seguro de qué implica exactamente y qué tipo de beneficios puede ofrecer en caso de necesitarlo. Vale. Bueno, pues este básicamente la acción protectora es el objeto, ¿no? de la seguridad social. Aquí lo que tenéis que hacer es memorizar a la percepción, no parcialmente, la definición que otorga la ley. La respuesta correcta es la B. Conjunto de prestaciones que un sistema de seguridad social tiene, pues para dar protección a diferentes elementos sociales. Su finalidad es proteger determinados sujetos ante riesgos o situaciones de necesidad. No tiene que ser personas con discapacidad, puede ser desempleados, por ejemplo, o madre soltera, por ejemplo, ¿vale? O pues, si personas con discapacidad, pues también. Son pequeñas protección que se da pues, a determinados sectores. Es un poco más de lo mismo. Habría que memorizar la definición exacta porque nos podemos encontrar una respuesta que con una pregunta fácil se juegue a utilizar sinónimos que crean confusión, porque es muy común, sobre todo quienes vayan la primera vez a un examen. Si habéis opositado antes, lo vais a afrontar con más confianza, pero las primeras veces se va más nervioso y es muy difícil recordar exhaustivamente las palabras, especialmente por si habéis estudiado en poco tiempo. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí el caso de hoy. Cualquier duda que os surja la podéis poner en los comentarios, en la medida de lo posible os lo iremos comentando. Cualquier cuestión, pues si no, podéis también localizarnos en el centro, como estáis haciendo muchas personas, y os lo resolveremos encantado. ¿De acuerdo? Un saludo a todos.